Existen en el mundo una gran infinidad de grupos de chicos guapos dentro del anime. En estos animes, aparecen grupos de chicos que protagonizan una historia en la que sus personalidades y físico llaman la atención de muchos fans y hacen que sea imposible no adorarlos. Sin embargo, hay un grupo en particular que son peculiares y encantadores, que a su vez toman un papel algo protagónico en la última temporada de Sailor Moon. Este carismático trío de apariencia masculina y un atractivo singular son el prototipo de chicos que le gustaría tener como novio o esposo a todo fan, a pesar de ser un personaje 2D. Por lo que suelen aparecer muchos seguidores enamorados, entre las chicas, y chicos también. Creo que todos sabemos de quiénes me refiero. Así que quédense, para ver un nuevo episodio de teorías y curiosidades en el universo Moon. Ya que les traigo a el grupo Three Lights, o las Sailor's Starlights. El grupo Three Lights son los dos nombres con que se denomina a un grupo de 3 personajes que aparecen en la última temporada de la serie de anime y manga Sailor Moon. Cuando están como el grupo de cantantes Three Lights, sus nombres artísticos son Seiya, Taiki y Yaten. En cambio, como las Sailor's Starlights, se llaman Sailor Starfighter, Sailor Star Maker y Sailor Star Healer. A pesar de conocer eso, veamos exactamente su historia y de dónde provienen. Las Sailor Starlights son un grupo muy misterioso de Sailor guardianes, provenientes del planeta Kinmoku, que adoptan la identidad y apariencia de 3 cantantes masculinos para buscar a Kakyo, la princesa de Kinmoku. La princesa Kakyo se ha ocultado en la Tierra luego de que una enemiga muy poderosa llamada Sailor Galaxia destruyera su planeta. Para encontrarla, los Three Lights cantan canciones cuya letra encierra un mensaje secretamente destinado a ella, con la esperanza de que lo escuche. A pesar de conocer eso, la parte de la metaserie en la que aparecieron estos personajes sufrió grandes cambios en su pasaje del manga original a la versión animada. A esto se debe que en ambas versiones, la historia de estos personajes haya sufrido notables diferencias. Veamos primero cómo era su historia en la versión impresa. En la versión del manga, Seiya, Taiki y Yaten tienen muy poco trato en general con las Sailor Scouts que residen en la Tierra. Estas empiezan a ser atacadas por las Sailor Inmates al poco tiempo tras su llegada. Como lo mencioné en el especial de 1000 suscriptores. Las Sailor Inmates son un grupo de Sailor Scouts al servicio de Galaxia, las cuales roban las semillas estelares de las Sailors, es decir, cristales de Sailors. Las guerreras que sobreviven se dan cuenta enseguida de que los Three Lights, al igual que las Sailor Inmates, son Sailors que no pertenecen al sistema solar, por lo que empiezan a desconfiar de ellos antes de que puedan llegar a conocerse realmente. Cuando la única Sailor Scout de la Tierra queda con vida, es decir, Sailor Moon, los Three Lights, o Starlights, le cuentan quién es realmente este nuevo enemigo, y se ofrecen a llevarla hasta donde está para combatirla juntos. Cuando logran llegar al Palacio de Galaxia, Sailor Starfighter, junto con sus compañeras y la princesa Kakyo, son asesinados por otras seguidoras de esta. Una vez que Sailor Galaxia es vencida, Sailor Moon activa el poder benéfico del caldero, lugar donde nacen las almas o semillas estelares, para devolver la vida a todos. A pesar de ello, Sailor Moon y sus amigas no vuelven a ver a las Starlights, porque las almas o semillas estelares de estas ya han sido enviadas de vuelta a su planeta de origen. En cambio, en el anime, las Sailor Inmates solo se dedican en esta versión a atacar a personas normales. Los personajes de Seiya, Taiki y Yaten logran hacer amistad con las amigas de Serena hasta que se revela de repente la verdad de sus respectivas identidades secretas. Y también las tensiones que hubo por parte de Haruka y Michiru hacia ellos. El hecho de que los dos grupos provengan de distintas partes de la galaxia genera por un tiempo incertidumbre, peleas y mutua desconfianza, sobre todo con las Sailors de los planetas externos. Aún así, hacia el final de la serie ambos grupos colaboran para derrotar a su enemigo común, que es Sailor Galaxia.
Como las Sailor Scouts de la Tierra mueren durante la batalla, les piden a las Starlights antes de morir que protejan a Sailor Moon, algo que ellos hacen hasta que Galaxia finalmente es derrotada. Al final de la serie animada, las Sailor Scouts de la Tierra también son resucitadas. Después los Starlights y la princesa Kaiju se despiden de Serena y sus amigas, y regresan a su planeta de origen. Como he mencionado anteriormente, sus identidades varían de una versión a otra. Bajo el disfraz de los Starlights, el grupo compuesto por Seiya, Taiki y Yaten, logran tener mucho éxito en el mundo del espectáculo, especialmente en el Japón. Para cuando hacen su aparición en la serie, y empiezan a ir a la misma escuela que la protagonista Serena, ellos ya son muy conocidos entre las estudiantes, teniendo muchas admiradoras. Entre estas se encuentran incluso algunas de las mismas Sailor Scouts del Sistema Solar, cuya Kaiju había ido a buscar, y quienes residen en el planeta Tierra. Estos cantantes llevan consigo una historia triste y desoladora. En realidad son ellas. Sí, ellas. Porque en la versión original son mujeres disfrazadas de chicos. Ya que en el manga realmente así era este trío. Nunca fueron hombres como en la versión animada. Starlights es el nombre con el que se conoce al trío de chicas Sailor Scouts del planeta Kinmoku. Su misión consiste en proteger a la princesa Kaiju, o Princess Fireball, en la traducción en inglés, quien es la heredera al trono de Kinmoku. En ese planeta reinaba la paz y la tranquilidad. Todo parecía perfecto. Un día una Sailor Scout malvada y extremadamente poderosa llamada Sailor Galaxia llegó a Kinmoku para atacar su reino sin que las Sailor Starlights pudieran siquiera detenerla. Esto obligó a la princesa Kaiju a escapar a la Tierra para tratar de conseguir la ayuda de la princesa Serenity, o mejor dicho de Sailor Moon y las demás Sailor Scouts que vivían en la Tierra. Pues la princesa Kaiju conocía a Sailor Moon por sus grandes hazañas en el planeta azul, sabía que la princesa de la luna era la mujer más poderosa del universo, y era la única que podía acabar con Sailor Galaxia. Por lo que decide ir para contarle lo que está pasando. Sin embargo tuvo que esconderse al llegar al planeta Tierra, ya que no solo los Sailor Starlights la seguían, también Sailor Galaxia y sus sirvientes, las Sailor Enemies. De hecho, quería mencionar que ya que Kinmoku parecía tomar apariencias similares a la Tierra, podría ser que las Starlights y su princesa sean humanos también, salvo que exista algunas diferencias físicas y culturales, ya que si observamos bien ambos planetas, Kinmoku posee la coloración azulada y nubes blancas similar al planeta Tierra. Ahora hablaré de uno de los chicos más amado por los fans. Y se trata de Sailor Starfighter, o Seiya Kou. Bajo la personalidad de un famoso, es el vocalista principal del grupo Starlights y asiste a la escuela Juguban junto con la protagonista de la serie Serena Tsukino. Su nombre significa luz del firmamento. La verdadera personalidad de Seiya es Sailor Starfighter, una de las Sailor Scout proveniente del espacio exterior. Es la líder de las Sailor Starlights cuya misión es encontrar a Kaiju. Cuando conoce a Serena, ambos se hacen buenos amigos. En la versión anime, Seiya comienza a enamorarse de ella, hecho que por momentos causa dudas y confusión a Serena sobre su relación de noviazgo con Darien Chiba, quien en ese momento está lejos temporalmente en los Estados Unidos. Algo muy curioso que pasa en el manga y que en el anime no lo cuentan, pero que hacen referencia a ello, es que Seiya trata de ayudar a Serena a superar la negación que se le formó cuando entró en shock al ver morir a su novio a manos de Galaxia. Pues Seiya le envía a su casa postales anónimas con diferentes imágenes de la Vía Láctea, con el objetivo de que el recuerdo de Sailor Galaxia y el peligro que ésta representa vuelvan a su memoria. Mientras tanto, decide proteger y reconfortar a Serena tras tantas pérdidas de sus seres queridos. Se queda tan admirado de su calidez y fortaleza de espíritu, que incluso la besa con ternura. En cambio, en el anime Seiya se muestra más afectivo con Serena, debido a que pasa tiempo con ella gracias a que la temporada duró más de lo esperado. El chico que sigue y que a muchos fans les encanta, es Yaten Kou. Su verdadera personalidad es Sailor Starfighter.
Es el tercer miembro del famoso grupo musical Three Lights. Amante de las artes, sobre las que posee amplios conocimientos, le desagradan las actividades físicas como los deportes. Yaten es acosado constantemente por muchísimas admiradoras, entre las que se encuentra Mina Aino. En el anime se muestra que a Yaten le molestan las admiradoras, ya que para la única que canta es para su princesa. Tiene una actitud un tanto introvertida pero fuerte a la vez. A veces le gusta burlarse de la protagonista de la serie. De personalidad muy crítica, siempre aparenta tener un comentario sobre todo lo que cualquiera diga. Sin embargo, tal actitud es suavizada cuando se revela en algunos capítulos su lado más amable. Este se manifiesta cuando se muestra que posee un gran cariño por la gatita de Serena, Luna. Aún así, hasta casi el final de la serie, Yaten siempre desconfía un poco de Serena y sus amigas, especialmente cuando se revela que ellas son las Sailor Scouts del planeta Tierra. De hecho, en la versión del manga también se mantiene en parte esta personalidad de Yaten. Más tarde, ella es quien le explica a Serena lo que son las semillas estelares. Y por último tenemos también al aclamado Taiki Kou, el cual es el miembro intelectual del grupo musical Three Lights. Y su verdadera identidad es Sailor Star Maker. Es muy estudioso, analítico e inteligente, tanto en el anime como en el manga. La calificación que obtiene en los exámenes escolares igual a la de Emi Mizuno, la estudiante prodigio que es amiga de Serena Tsukino. Al parecer, Taiki y Amy llegan a sentir una atracción recíproca, quizás influenciada por la competencia académica que existe entre ambos, pero nunca se ve entre ellos nada más allá que una amistad. En su personalidad como Taiki Kou, es un alumno muy estudioso y destacado, de actitud práctica, que relaciona al mundo entero con la ciencia. Taiki es muy serio y en el anime se molesta con Seiya, en muchas ocasiones, por preocuparse demasiado de Serena, y querer confundirla con la princesa Kaguya. Ahora pasemos a las curiosidades y teorías sobre este carismático trío. Como todos o la gran mayoría sabe, las Sailor Starlights eran mujeres, en el manga siempre fueron mujeres. Pero Toei los hizo hombres para después transformarse en mujeres al volverse Sailor Starlights. Eso trajo como consecuencia no solo el enojo de Naoko, pues no respetaron su idea original en cuanto a las identidades de estos personajes, ya que Takeuchi armó un escándalo por esto, ya que la empresa de animación rompió su idea de que todas las Sailor debían ser mujeres, a excepción de Tuxedo Mask, pues en el caso del género masculino, se creaba algo especial, como lo fue el príncipe Endymion, los 4 guardianes celestiales, el príncipe Diamante, entre otros. También provocaron el disgusto de muchos padres de familia, que por aquellos años las preferencias amorosas eran un tabú entre los adultos, así que eso era peor en una caricatura que consideraban para niños. Incluso en países como Estados Unidos, Italia, Grecia, Brasil y Francia les cambiaron un poco la historia al trío de Sailors, ya que era entendible que en los 90s, muchas personas pensaban que las caricaturas chinas eran del diablo o enseñaban algo malo, así que las televisoras quisieron suavizar más el tema, para que no se hiciera mucha polémica. De hecho, no es de sorprenderse que algunos fans hayan pensado que Seiya y sus amigas eran hombres. De hecho, aquí debo advertir que tocaré un tema un poco sensible para algunas personas, por lo que no pretendo ofender a nadie con mis puntos de vista o la información que estoy a punto de mencionar. Una vez aclarado eso, espero que puedan comprender y escuchar el video completo. Sailor Star Maker, Sailor Starfighter y Sailor Star Healer son personajes populares llamados por los fans, después de Darien, Serena, y las Sailor Scouts. Incluso me atrevo a decir que Seiya es el personaje más deseado por los fans. Supongo que es por su carisma, porque estuvo muy cerca de Serena, o simplemente porque a muchos les encantó. Ellos recién aparecen en el capítulo 173, de la última temporada. Si queremos hablar de género, son uno de los puntos más interesantes que vamos a analizar. Es común pensar que los términos transgénero son ajenos a este tipo de animes retro. Sin embargo, si vivimos en una sociedad más abierta de mente en pleno 2018,
sabremos que la mejor manera para descubrir y analizar si realmente hubo este término dentro de Sailor Moon, es observar este detallito que fue muy censurado en la gran mayoría de los países, y el cual seguramente pasó desapercibido durante nuestra infancia, a pesar de la censura que tuvo. En Sailor Moon Stars, cada una de ellas asume una identidad masculina al momento de encontrarse en el planeta Tierra. Adoptan nombres tales como Seiya, Taiki, y Yaten. Visten como chicos, y participan como miembro de un grupo musical extremadamente popular entre las adolescentes de la serie. Viven su vida regular, e incluso asisten, como hombres, a la misma preparatoria que Serena, como mencioné anteriormente. Es aquí donde surgen las preguntas, que si bien son muy difíciles de responder debido a que mi público tampoco es tan adulto como para tocar estos temas tan abiertos, aparte que las normas de YouTube son muy estrictas, pero trataré de tocarlos con pinzas para no irme a los extremos. Ya sea claro que las Sailor Starlights son mujeres disfrazadas de hombres, pero, ¿qué hay de sus transformaciones? En este punto algunos fans se confunden, ya que la historia del manga, hemos visto que distan del anime. Pero si apreciamos de manera cuidadosa las transformaciones de las Sailor Stars, es posible señalar que estas no solo cambian de vestimenta, sino que sus cuerpos también cambian. Pero esta situación se creó, porque como mencioné anteriormente, Toei hizo estos cambios tan drásticos en estos personajes en la versión animada. Por esa razón se hizo una polémica fuerte sobre estas Sailors. Muchos fans que no han visto el manga piensan que las Starlights son transvestis, o son alguna clase de humanoide de doble género. Pero no es así, quizás en el anime, nos dan a entender que a pesar de que son hombres, los poderes que poseen provocan que sus broches de transformación les cambien el género, ya que toda Sailor Scout debe ser mujer. En el anime, utilizaron un disfraz un poco más elaborado que les daba un cuerpo masculino. De hecho, en el episodio en que aparece su princesa Kakyo, ella le pregunta por qué tienen esa apariencia, a lo que Seiya responde que sería más fácil su misión. Pero, ¿por qué se hizo esto? Bueno, hay algunas explicaciones que se rumoran, según porque era más fácil decir que en otros planetas hay hombres que pueden transformarse en Sailors, debido a que no son humanos. De hecho, algo interesante que vi, es que en el anime, ven a las Starlights como estrellas fugaces, las cuales no tienen género, es decir, ellos son hombres que se transforman en mujeres porque en Sailor Moon, ellos son de otro mundo donde el amor seguramente sería de otra manera a la que todos conocemos, sus métodos reproductivos tal vez serían diferentes a los de la Tierra. Pero yo creo que fue, porque Toei no tendría cómo explicarle al público infantil, que las Starlights son mujeres de otro planeta disfrazados de hombres, y que a su vez Seiya se siente atraído por Serena a pesar de ser mujer. De hecho Sailor Moon toca mucho estos temas, pues algunos de sus personajes son homosexuales. Para terminar, lo único que puedo mencionar, es que estas Sailors, a pesar de todo se ganó el afecto y aprecio de muchos fans. Recordemos que en el mundo de Naoko, a través de Sailor Moon, se promueve el respeto, el amor y la tolerancia hacia las personas sin importar sus creencias o preferencias amorosas. Las Starlights son seres de otro planeta, puede decirse que su raza o poderes como Starlights, les permite tomar apariencia de hombres en el anime. Y en el manga, simplemente eran chicas que tuvieron que verse en la necesidad de disfrazarse para no ser descubiertas por Galaxia, y así poder buscar a su princesa. Espero les haya gustado este video que hice con mucho cariño para ustedes. Ahora mandaré unos saluditos a nuevas personitas que comentaron mi video anterior. Un saludo para Andy Kagamine, Azul Lara, Catalina Parra, Durinco, Elena Salva, Joana Ramos González, Jungs Arones, Lami Rodríguez, Loba Blanca, Luna Neko Chanción, Mario Emanuel González, Mayra Martínez, Mimi Jing, Patti Fernández, Rosa León, Tokio Enbuina, Ulises Lozano, Unicornios al Poder, Verónica Barreiro, Víctor Aguirre y
Violet Gamer. Les saluda su amiga, Samotita16. Hasta la próxima.